Bueno, entonces, si nos regresa a la anterior, ¿vale? Por favor. Les quiero hablar de un proyecto que está, bueno, no que yo, sino que una serie tanto de estudiantes como otros investigadores hemos estado realizando en los últimos, diría yo, 10 años, ¿no? Respecto a actualizar un poco la información sobre la ecología de una especie de conejo endémica de México y además en peligro de extinción, este conejito que ven en las imágenes, que es el zacatuche. Lo que conocíamos de la distribución de esta especie por allá de los 90 era lo que ven ustedes en el mapa, ¿no? Una distribución de aproximadamente 38.900, perdón, no es kilómetros cuadrados, sino hectáreas ahí el dato, ¿no? En los estados básicamente de Morelos, ¿no? Ciudad de México y Puebla, ¿no? Nosotros empezamos a actualizar un poco de la distribución y a partir de la información que obtuvimos de datos de ocurrencia y de abundancia a lo largo de la distribución de la especie y posteriormente, ¿qué pasa? Intentando relacionar algunas variables del hábitat con con la ocurrencia y la abundancia de la especie, ¿no? Por ejemplo, la altitud de los acatonales, la cobertura de los acatonales, y una serie de variables que nos podían explicar, más bien que podíamos relacionar con esos dos parámetros de la especie, ¿no? A partir de esa información, desarrollamos también, la que sigue, modelos de calidad de hábitat, ¿no? Lo que nos permitió saber que de toda esa área que estaba ocupada por la especie, el hábitat de la mejor calidad en realidad estaba muy reducido, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Chichinautzin, el área, ¿no? Solamente 7.544 hectáreas y además en un área, como pueden ver también en el mapa, muy fragmentada, ¿no? En el caso de la Sierra Nevada, la situación es muy similar. La siguiente, ¿vale? En este caso, ¿no? También obtuvimos solamente como valores adecuados de calidad del hábitat para la especie, alrededor de 10.000 hectáreas, ¿no? Entonces, si sumamos estas dos superficies de las dos sierras donde se distribuye la especie, pues en realidad el hábitat óptimo es menos de esos 38.000 hectáreas donde estaba ocupada la especie, ¿no? Que nos habla también ya de un problema para la conservación de esta especie, ¿no? La siguiente. Otro aspecto que estudiamos también sobre el conejo, porque no se desconocía, ¿no? Lo que sabíamos había datos de manera indirecta de que era una especie con actividad crepuscular, ¿no? Sin embargo, pues nos dimos a la tarea de estudiar el patrón de actividad de la especie utilizando trampas cámaras durante un año que pusimos en distintas zonas de la distribución de la especie para obtener pues algunas fotografías que nos permitieran entonces saber en qué horarios del día era activa la especie y lo que podemos ver es que en realidad la especie no es crepuscular, sino tiene actividad en realidad toda la noche, ¿no? Aunque sí la actividad se concentra a las horas del crepúsculo, pero en realidad es activa durante toda la noche. Y vemos también, ¿no? Lo que pudimos observar es que también hay diferencias en cómo usan los distintos horarios del día en la temporada de secas y en la temporada de lluvias, ¿no? En la temporada de lluvias, por ejemplo, hay una disminución en la actividad durante el día, ¿no? En la temporada de secas, por ejemplo, vemos que en los horarios, digamos, de mayor incidencia de radiación solar no hay actividad de los conejos, a diferencia de las lluvias, en donde sí, incluso en el día, por ejemplo, podemos observar a los conejos moviéndose, ¿no? En el hábitat. La siguiente. Otro aspecto que estudiamos pues, fue ver cómo cambia la densidad poblacional de la especie a lo largo del tiempo, ¿no? Un aspecto clave para saber cómo va la conservación de la especie, está funcionando o no, ¿no? Digamos, en este caso, las áreas naturales protegidas donde habita la especie, y a partir de un método indirecto del conteo de excretas, ¿no? Y donde podemos a partir de ahí calcular, ¿no? El número de individuos, pues pudimos ver que, por ejemplo, para el corredor, para la zona del Chichinautzin, ¿no? Una disminución progresiva de la densidad entre el 2011 al 2016, ¿no? En realidad, la densidad en esos tiempos disminuyó en un 80%, ¿no? En esos años. Sin embargo, ¿no? Paramos en 2016, en 2020, ¿no? Parece ser que la densidad nuevamente
aumentó, ¿no? Lo que nos habla posiblemente, ¿no?, de ciclos poblacionales de largo plazo de la especie, ¿no? En el caso de lo que sucede en el Iztapopo, paso a la siguiente. Allá, por ejemplo, la densidad, a diferencia de lo que ocurre en el Chinautzin, ¿no?, se mantiene más o menos constante a lo largo de los años, ¿no? Entre ese periodo 2012 a 2017, la densidad solamente fluctuó entre 10 individuos a 9 individuos por hectárea, ¿no?, a lo largo de todos los años, ¿no? Lo que nos habla de una población más estable, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en el Chichinautzin, allá es como un santuario para la especie, porque es una zona que está dentro de un proyecto que se conoce como Volkswagen, ¿no?, que la tenían protegida, evitaban el paso de ganado, el paso de la gente, la ocurrencia de incendios, ¿no? Entonces, de alguna manera, protegían mucho el hábitat de la especie y esto favoreció que se mantuviera la densidad a lo largo del tiempo. Ay, la siguiente. Otro aspecto que estudiamos fue la filogeografía y la genética de la especie. No, la siguiente, pero no veo una figura. En fin, aquí debería de aparecer una filogenia, en donde lo que hicimos es, a partir también de excretas de la especie, obtuvimos un marcador molecular mitocondrial, ¿no?, para poder reconstruir la historia evolutiva de la especie a lo largo de su distribución y ver cómo se repartía esa variabilidad genética en el espacio, ¿no? Lo que ven aquí es un mapa. Los colores que alcanzan a ver ahí en esa figura, pues son los distintos grupos genéticos que pudimos identificar de la especie y cómo están repartidos en el espacio, ¿no? A partir de esa filogenia y con el uso de modelos de nicho ecológico, lo que también reconstruimos fue el nicho hacia el pasado de la especie y vemos cómo, por ejemplo, en el último máximo glacial, ¿no?, la distribución de la especie bajó, pues dado que toda los picos de las montañas estaban cubiertos de hielo. En el último periodo interglacial, nuevamente la especie regresó hacia las zonas altas de las montañas, ¿no? Entonces, esa dinámica interglacial es lo que ha ocasionado que la distribución de la diversidad genética que está actualmente en la especie, ¿no? Y este análisis nos permitió identificar cinco grupos genéticos que nosotros estamos considerando que son importantes para la conservación de la especie, ¿no? Porque son grupos genéticos bien diferenciados y en la mayoría de los casos se corresponden con la geografía, ¿no? La siguiente. Y finalmente, también otro aspecto que estudiamos es, utilizando otros marcadores moleculares como los microsatélites, es pues, tratar de entender cómo estaba afectando la fragmentación del hábitat a la diversidad de la especie, ¿no?, con este otro marcador. Y lo que nos dimos cuenta, afortunadamente hasta ahora, pese a toda la fragmentación del hábitat que existe en la distribución de la especie, la variabilidad genética se mantiene incluso alta, ¿no? Alta y comparada con otras especies que también están en peligro de extinción, o incluso igual de alta a especies que tienen una amplia distribución geográfica, ¿no?, a diferencia de esta especie. Pero sí vemos que a lo largo de la distribución también contrastan, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Chichinautzin, cuando medimos distintos índices de diversidad genética, pues vemos que la diversidad de la especie es casi del doble de lo que está en la Sierra Nevada, ¿no? Quizá precisamente por estos grupos genéticos que están más estructurados en la zona de la Sierra Nevada, ¿no? Y todo esto nos ha servido, la que sigue, sí, la que sigue, todo esto ha servido finalmente, como comentaba hace rato el doctor Ordóñez, ¿no?, pues para desarrollar políticas públicas de conservación de la especie, ¿no? Toda esta información está ahora contenida en la última revisión que se hizo de la ficha roja de la especie en la USN, ¿no? También se está ahora como parte del programa de manejo de la especie, ¿no? Es decir, el principal instrumento que cuenta la autoridad ambiental en el país, como la Semarnat y la CONAD, para ver cuáles son las acciones de conservación de la especie, ¿no? Y además también desarrollamos un manual de monitoreo de la especie, ¿no?, de tal forma que ahora las comunidades poseedoras de los terrenos donde están los conejos ahora, ¿no?, tienen la facilidad también de poder hacer el monitoreo de largo plazo de la especie, ¿no? Y también y se han estado también realizando talleres de capacitación con la gente para que ellos aprendan a monitorear la especie, ¿no? Y finalmente, pues ahora actualmente, bueno, recientemente, ¿no?, nos invitaron a formar parte de este grupo de especialistas de conservación de lagomorfos de la USN, ¿no?, en el cual ahora vamos a empezar
a colaborar y a estudiar ahora a otros lagomorfos endémicos del país. Por mi parte, pues